Ay, Dios mío, chicos y chicas. ¿Están listos para el salseo del siglo? Porque lo que se viene ahora con Aatay Ulusoy y Serini Sarkaya es fuerte. O sea, ¿se acuerdan de ellos? La parejita de moda, los ídolos de Turquía, esos que nos hacían soñar con sus miradas y sus dramas en pantalla. Pues parece que lo que pasó entre ellos no fue un simple hasta luego, no. Aatay ha decidido hablar, o al menos ha salido a la luz la verdad que estaba ahí escondida, y vaya verdad. Imagínense la escena, todos pensando que fue una ruptura normal, de esas que pasan en Hollywood, digo, en Estambul. Que si proyectos, que si agendas, que si uno quiere una cosa y el otro otra. Va. Mentiras piadosas. Lo que yo he estado investigando, lo que se rumorea en los corrillos de la farándula turca, es que hubo algo más, algo gordo que los separó de verdad. Y a Aatay, por fin, dejado caer una indirecta que lo cambia todo. Para ser honestos, siempre me pareció que su relación era súper intensa. Tenían esa chispa que te hace pensar, estos son para siempre. Pero claro, las apariencias engañan, ¿verdad? Dicen los que saben que hubo un momento clave, un punto de inflexión donde las cosas se pusieron feas, pero feas de verdad. Y no fue por celos de ninguna compañera de rodaje, eso ya lo hemos visto 1000 veces. Esto va más allá. Lo que yo creo que está pasando es que Aatay, después de tanto tiempo, ha querido soltar lastre, limpiar su nombre, por así decirlo. Porque imagínense lo que es cargar con un rumor o una historia a medias. Al final la gente se queda con la versión fácil, la que no da trabajo. Pero si hay algo que hemos aprendido con estas celebridades es que detrás de cada sonrisa pública hay un montón de dramas privados. Muchos dicen que fue la presión de la fama, que ya no podían más. Otros que Serini tenía otros planes y Aatay no estaba en ellos. Pero yo sospecho que la cosa tiene tela marinera. Piensen en la manera en que se dejaron de seguir en redes, en los silencios incómodos en entrevistas. Eso no es normal para una pareja que se suponía que se amaba tanto. Era como si hubiera una herida abierta, ¿entienden? Ahora con esto que ha salido, Aatay como que quiere poner punto final a las especulaciones. Pero, ¿qué ha dicho exactamente? Pues miren, no es que haya escrito un comunicado oficial llorando en cámara. No, Aatay es más sutil. Ha dejado caer comentarios en entrevistas recientes, unas frases que si las juntas y les quitas el polvo, te dan la pista. Algo así como que hubo malentendidos profundos y decisiones difíciles que afectaron a ambos de manera significativa. Uf. Eso suena a que no fue una tontería, ¿eh? Y si nos ponemos a analizar, ¿qué malentendidos pueden ser tan profundos como para romper una relación tan mediática? Yo apuesto a que tuvo que ver con el futuro, con compromisos que uno no estaba dispuesto a aceptar o que el otro exigía demasiado. O quizás una traición de confianza, algo que te marca para siempre. No sé, pero me da la impresión de que Aatay está abriendo la puerta a que la gente sepa que no fue un simple capricho. Miren, yo creo que todos tenemos derecho a tener nuestras vidas privadas, pero cuando eres una figura pública de ese calibre, las cosas se magnifican. Y la gente como nosotros queremos saber, queremos entender qué pasa detrás de las cámaras. Y ahora con estas pinceladas que nos da Aatay, la historia se vuelve mucho más interesante y francamente un poco triste también. Porque ver que algo tan bonito se rompió por algo tan serio, duele un poquito. Hola a todos, ¿cómo andan? Gracias por estar aquí y por meterse en este lío de cotilleos conmigo. De verdad que me encanta compartir estas cosas con ustedes. Pero vamos al grano, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Podrán algún día superar estas diferencias tan grandes? Ojalá que sí, pero con estas declaraciones, parece que la cosa está más complicada de lo que pensábamos. Aatay ha lanzado su versión, ahora falta ver si Serini reacciona o si esto abre una nueva etapa de conflicto o de reconciliación. Y ahora la pregunta del millón para ustedes, ¿creéis que la verdad oculta de Aatay es solo una forma de llamar la atención o realmente hay algo muy serio detrás de su ruptura con Serini?